Bien, para la tarea 3 de arte interactivo, vamos a estar hablando un poco de las variaciones del lenguaje y cómo mediante unas infografías que ya he realizado, vamos a exponer mejor este tema. Y además, cómo se relaciona con la obra que elegí a principios de este periodo. Entonces, bueno, para comenzar, voy a compartir mi pantalla para poder enseñar las infografías. Entonces, quiero empezar con la primera, que es esta. Elegí, uy, momento, ay, bien. Elegí la obra Or's Possible Kingdom de Lee Min-woo. Bueno, ¿qué es esto? Primero que todo, básicamente, este artista, Lee Min-woo, hizo una reinterpretación de una obra que era de Edward Hicks, que fue, aunque fue creada en 1846, esta reinterpretación se hizo más reciente, no sé si lo tengo por acá anotado porque no me acuerdo, pero el caso es que, bueno, fue después del 2017. Entonces, en la obra original básicamente se muestra lo de una profecía bíblica de cómo los animales vivían en armonía, pacíficamente, y hacían como una representación del pueblo de Lenape, donde estaban todos estos cuaqueros. Aunque no tiene mucho que ver con la obra, es muy interesante investigar acerca de la comunidad cuaquera, las creencias que tenían y cómo se desarrollaron. Entonces, entre estas creencias, pues eran muy estudiosos de la Biblia y pues nada, se realizó esta obra en aquel año. Entonces, lo que hizo Lee Min-woo básicamente fue el reinterpretar la obra, pero además de eso, invitó a muchísimos artistas a reinterpretar la misma. ¿Por qué? Porque cada artista tiene una visión diferente de lo que esto significaba y de cómo lo puede afectar a uno siendo el receptor. Entonces, pues el proyecto que hizo Lee Min-woo fue ir seleccionando ciertos artistas, irlos invitando, seleccionando también los lugares donde se iba a hacer la exposición y pues que cada uno le diera la reinterpretación que le gustara o cómo lo veía. Y pues y fue algo que se extendió mundialmente. De hecho, vi algunas reinterpretaciones por internet y pues es impresionante cómo cada artista lo hace a su manera y cómo, digamos, todos estos remakes, se puede decir, de estas obras, pues cambian incluso en la percepción que uno como espectador tiene. Entonces, creo que llegando a este punto, fue por eso que lo elegí, eh, porque pues conectándolo con mi obra principal, que fue Utopía, que fue la que elegí, pues el hecho de que cada persona haga su propia reinterpretación, pues muestra cómo la realidad es diferente en cada cabeza. Entonces, aunque había un contexto y una base, pues para cada uno la realidad es diferente y pues asimismo se interpretan todo lo que hacemos. Ya hablando respecto a esta obra, es interesante el contexto social, porque cuando se realizó, o sea, la obra inicial que era de ¿cómo se llamaba? De Edward Hicks, pues claro, eso fue hace muchísimo tiempo, donde había esta comunidad de cuaqueros, entonces, pues representaban muchas cosas culturales, además de reflexiones que tenían sobre las creencias que ellos tenían, y como Lenape era un pueblo indígena, entonces se unía todo esto de rituales, cosas indígenas con conocimientos bíblicos y pues esta comunidad que se creó pues dio a luz la obra que estamos hablando. Entonces también es muy interesante todas las reinterpretaciones porque estamos en una época completamente diferente, donde la mayoría de las personas no se rigen por una ideología como tal, sino que hay más libertad de expresión. Entonces,
pues las reinterpretaciones son muy marcadas y a la vez demasiado diversas, precisamente por esto mismo, porque el contexto social de la obra original a estas exposiciones que se han hecho hoy en día, pues es totalmente diferente. Bueno, respecto a mi opinión, pues aunque acá escribí un poco y también quiero resaltar que en el documento de esta tarea pues hay mucha más información sobre cada obra, pero pues en la infografía quise como solo anotar lo más importante y ya. Entonces, bueno, me gustó que se puede transformar de manera libre, que cada artista hizo lo que veía conveniente para cada uno. Igual todas estas obras van como en una misma línea, entonces eso me gustó muchísimo. Además de que, reitero, pues las experiencias personales varían muchísimo. Entonces, pues puede ser que la distopía en la que vivimos, pues es diferente en cada cabeza, ¿no? Entonces, pues es algo muy, muy interesante, como de una sola cosa que es la obra original, pueden salir tantas ideologías y tantas maneras de verlo. Bueno, con esta ya finalizamos. Ahora voy a pasar a esta. Mm, Listo. Corazonadas remotas. Me encantó esta obra que es de Rafael Lozano. Básicamente, Corazonadas Remotas es una instalación artística interactiva donde las personas se pueden conectar a través de sus latidos cardíacos mediante la tecnología. Entonces, básicamente, como se muestra en esta imagen y en otra que tengo por acá, esta, pues las personas pueden acomodarse de tal manera que puedan ser interconectadas para sentir los latidos de las personas de diferentes estaciones. Entonces, pues los pulsos se sincronizan para que ambas personas pues los puedan sentir y digamos que aunque las personas están demasiado lejos, pues es no sé, como un momento muy íntimo que se puede compartir con la otra persona a pesar de la distancia, pues puede sentir los latidos, que es algo como es una conexión como tan cercana con el otro, estando tan lejos. Entonces me pareció muy, muy interesante eso, además del contexto social. La primera vez, eso sí me encantó, la primera vez que se instaló esta, esta obra o esta interpretación, básicamente fue en una frontera entre Ciudad Juárez, en México, a El Paso, Texas, pues en Estados Unidos. Entonces, muy bonito ver cómo se le dio la oportunidad a millones de personas que pues por algunas pueden cruzar la frontera, otras no, pero pues se les dio la oportunidad de conectarse con otras personas que relativamente estaban cerca, pero a la vez estaban muy lejos por estas pues cuestiones políticas y que inmigratorias. Entonces, eso me encantó. Basándome en esto que acabo de comentar, por eso fue que elegí para esta tarea esta obra también, porque me pareció muy interesante cómo al hacer esta exposición, no solo las personas se pueden conectar de manera muy cercana, de manera muy íntima, sino que a la vez son personas, como en este caso de lo que pasó entre México y Estados Unidos, son personas pues con realidades completamente diferentes, estando pues relativamente cerca. Entonces, vuelvo a mencionar lo que mencioné ahorita. La realidad en la que vivimos para cada persona es completamente diferente. Algunas pueden concordar con que es una verdad muy dura, otras con que es una realidad manejable y otras con que es una realidad sencilla. Y pues por eso mismo es que lo hace muy, no sé, distópico, porque pues la realidad existe en cada cabeza. Entonces, eso me gustó muchísimo, el conectar con otras realidades y pues también reflexionar un poco acerca de ese tema. Entonces, por eso también la elegí. Y la última que elegí fue una que, ah,
bueno, básicamente es algo que sí pude vivir porque pues en las otras son exposiciones en las que yo no puedo ir, pero en esta pues sí, básicamente escogí una película interactiva que se llama Black Mirror, Bandersnatch, y me gustó muchísimo el hecho de que pueden existir realidades diferentes, depende de lo que el espectador elija. Entonces, bueno, primero, esta película pues es basada en una serie de Netflix y aunque tiene algunas características parecidas a la serie, pues cambia en varias cosas. Por ejemplo, el protagonista, pues de lo que se trata, que es un joven programador de videojuegos y también en la época en la que suceden estos acontecimientos. Si bien la película salió en 2018, los acontecimientos de la película surgieron en 1984. Entonces, básicamente uno como espectador puede escoger cosas tan sencillas como si comer de un cereal o del otro, hasta cosas pues un poquito más fuertes, como por ejemplo acá, que era derramar el té sobre la computadora o gritarle a papá, pelear con papá. Además de que también hay otras opciones muy fuertes que te pide la película, como por ejemplo agredir a alguien, matar a alguien. Entonces, pues bueno, la película puede durar 40 minutos, como se menciona acá. Pero personalmente yo fui de aquellas personas que yo creo que me tomé 2 horas o más porque traté de elegir varias veces como las diferentes realidades que pueden haber y cómo se desarrolla la historia de manera tan diferente. Entonces, pues es muy interesante cómo los creadores y asimismo también como los técnicos y quienes ayudaron a desarrollar esta obra interactiva pues tienen como una línea en donde nada se escapa sin importar la opción que tú elijas, pero sí varían muchísimo los finales. Entonces, esta película pues ha recibido muchísimos elogios por lo mismo. De hecho, encontré por internet que ganó 2 premios, pero pues también nos pone muchísimo a pensar sobre el futuro del contenido, del entretenimiento. Esta, esto es algo muy actual, o sea, tiene muchísima tecnología hablando de cómo se grabó, de cómo hay que programar las cosas para que interactúe con el espectador. Entonces, pues es interesante cómo, como seres humanos, después de crear tantas cosas tan maravillosas, después de eso es que nos ponemos a reflexionar qué impacto puede tener en nuestra realidad, recordando que la realidad en cada persona es completamente diferente. Entonces, para algunos puede ser un avance en la tecnología y para otros, pues puede ser preocupante. Esta película me gustó muchísimo, sin embargo, después de que decidí terminarla, me dejó con un sinsabor muy grande porque siempre queda uno como con la duda de qué hubiera pasado si hubiera elegido otra opción o si yo hubiera desarrollado las cosas de manera diferente. Además que llega un punto en el que el protagonista como que sufre porque se da cuenta que alguien más lo está controlando. Y eso me pareció súper divertido porque ayuda al espectador a meterse todavía más en la película, porque pues de cierta manera lo hace a uno creer que tiene un conflicto directo con el protagonista. Y por último, aunque fueron 3 obras las que debía elegir para esta actividad, yo quería incluir una, pero pues digamos que la dejé como extra porque no sé si cumple los requisitos pues que se deberían tener en cuenta, ya que esta obra básicamente, creo que acá no lo anoté, no lo anoté, pero en mi tarea sí. Básicamente esta obra fue hecha, ya vamos a mirar de una vez. Tu. Ya, esta obra empezó en 1998 y pues aunque al día de hoy todavía sigue activa, pues no sé si eso
pues por la fecha no sé si cumplía los requisitos para la actividad. Entonces la hice como punto extra. Esta también es de Limingui, pero bueno, se llama el proyecto de escritura de cartas. Pero me encantó muchísimo como lo que nos pone a reflexionar sobre la utopía o tal vez distopía que hay en cada cerebro. Básicamente consiste en que hay tres cabinas, tres cubículos de madera, donde se genera un espacio acogedor, un espacio seguro, y el espectador, mediante una técnica de meditación profunda, llegando a la tranquilidad completa debido a la estructura de estas cajitas, escribe una carta, ya sea de gratitud, ya sea de perdón, ya sea de desahogo para alguien que ya no está aquí, emociones que no haya podido expresar, lo que sea, tiene la libertad de escribir lo que sea, pero después de haber llegado como a este punto de paz, de meditación. Me gustó muchísimo porque es algo completamente diferente, de que básicamente el artista está generando es un espacio seguro para que la persona pueda ser y pueda estar en ese momento. Eh, a ver, el propósito de esta obra es que pues la persona pueda de cierta manera tener un momento terapéutico donde pueda expresarse, donde pueda ser ella misma, pero teniendo presente cuándo se creó, que fue en 1998, eh, pues existía un concepto totalmente diferente de esto de conectarse con uno mismo, de autoterapearse, de expresar emociones, tal vez de pedir perdón, de extrañar a alguien. Pues hace muchos años esto no era tan bien visto como ahora está cogiendo tanta fuerza. Entonces, por eso me pareció muy interesante, porque esta obra puede coger un significado diferente, depende de la época en pues la que pues desarrolle la persona. Depende de la época donde decida asistir, donde decida hacer este tipo de cartas, donde decida expresarse. Y pues, bueno, aquí escribí que es algo que tiene un lenguaje único ante mis ojos, por eso fue que la escogí, porque pues el artista como tal, el creador de la obra, no le está dando una interpretación a la obra. La interpretación la da cada uno de los espectadores. Y ahí está el punto que he tocado en todo el video y el que quise tocar en toda mi tarea, y es que la realidad pues varía muchísimo dependiendo de cada cerebro, de cada persona. Entonces, qué bonito que en un espacio en conjunto cada persona tenga la oportunidad de expresar su propia realidad. Y bueno, así con estas infografías y con estas investigaciones, pues doy por terminada mi tarea.